Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos ocupa un tema sumamente interesante y es una reflexión y análisis al gasto tributario en los países miembros del proyecto Mesoamérica. Tenemos eh, hoy también con nosotros al secretario ejecutivo del COSEFIN, del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, con quien hemos coordinado la realización de este importante webinario que nos permite contribuir al fortalecimiento de capacidades en estos temas de análisis de política fiscal, financiamiento, al desarrollo en nuestros países. Así que me complace mucho darles la bienvenida a esta tarde y quizás anotar que este ciclo de webinarios que hemos planificado de la mano con el secretario ejecutivo Alfredo Flores y su equipo Nelson Salazar en el COSEFIN, ofrece un espacio de análisis, de reflexión y de capacitación en estos temas relacionados al gasto tributario y de esa manera también impulsar el intercambio entre nuestros países. Y justamente esta tarde contamos con exposiciones de parte de la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN, pero también de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, siempre con el interés de poder promover estos intercambios. Así que agradezco muchísimo a la Presidencia Conjunta Colombia-México por apoyar y también por priorizar estos temas. Y quiero entonces cederle el espacio a nuestras autoridades de Proyecto Mesoamérica. Vamos a darle el micrófono a la presidencia permanente de Proyecto Mesoamérica, a cargo del ingeniero Tony Rojas, director de Cooperación para el Desarrollo Económico en la Dirección General de Ejecución de Proyectos en el Exterior en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, quien ostenta la presidencia permanente del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Director Rojas, el micrófono es suyo. Muchas gracias, querida Lidia, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Por supuesto, quiero saludar particularmente a ti, Víctor Manuel Gómez. Creo que nos estamos viendo muy frecuentemente ya por todo el trabajo que estamos emprendiendo como presidencia conjunta. Muy buenas tardes para ti. Por supuesto, a mi estimado comisionado Edwin Cuevas, de verdad, también muy buenas tardes para ti. Te saludo con gusto por todo el trabajo realizado en este año. Por supuesto, a ti también, doctora, por todas las gestiones que siempre todo tu equipo tiene atento a todos estos proyectos que son un sinfín de iniciativas y que permiten que el proyecto Mesoamérica se mantenga a la altura de las expectativas de cada uno de los países que lo integran. Estimado Alfredo Flores, de la Secretaría Ejecutiva, muy buenas tardes, muchas felicidades por esta iniciativa y por este webinar que estamos emprendiendo el día de hoy. Y por supuesto a nuestro director general de Planeación Económica, nuestra Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Víctor Hugo Vázquez, bienvenido y es un gusto estar aquí y conocerte. Solo muy breves palabras a nombre de la doctora Gloria Sandoval y de nuestra directora ejecutiva, la doctora Laura Elena. Solo queremos agradecer, por supuesto, a ustedes, la Dirección Ejecutiva y al Consejo de Ministros de Hacienda y Finanzas de Centroamérica, de Panamá, República Dominicana, COSEFIN, por abrir este espacio. Lo decía yo al inicio, creo que abordar un tema de las políticas fiscales, como es el gasto tributario, es esencial de nuestras naciones y creo que lo que hoy veremos acá será de un valor incuantificable. Nosotros creo que es importante que en un assessment que hagamos como países hay que admitir que el tema del gasto tributario
es algo que quizás se estudia poco, pero justo esta sesión es la que nos permite intercambiar y conocer los avances que se tienen en cada uno de nuestros países y tener un panorama de nuestra región. Desde la MEXIT, solamente queremos agradecer a nuestra Secretaría de Hacienda y Crédito Público por su participación, por dar un poco de su experiencia y compartir la experiencia de México en este tema. Yo creo que este webinar va a permitirnos a todos fortalecer nuestras capacidades. Para todos los enlaces y participantes que hoy están con nosotros, lo único que les puedo decir es que aprovechemos al máximo ese espacio por la experiencia hoy reunida y que ojalá que el diálogo nos permita enriquecer el conocimiento en este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director Rojas. Vamos ahora a darle la palabra a la presidencia pro tempore del proyecto Mesoamérica, ostentada en el primer semestre del año 2023 por Panamá. Me complace hoy darle la bienvenida y saludar al comisionado Edwin Cuevas, comisionado adjunto por parte de Panamá ante Proyecto Mesoamérica. El comisionado Cuevas forma parte de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Comisionado Cuevas, sea bienvenido. Gracias, doctora. Muy amable. Buenas tardes a todos. Distinguidos comisionados presidenciales y adjuntos de los países miembros del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, delegados de las oficinas nacionales del Proyecto Mesoamérica, socios del Grupo Técnico Interinstitucional y enlaces sectoriales de la Agenda Mesoamericana de Cooperación, tengan todos muy buenas tardes. En nombre de la República de Panamá, me permito agradecer su participación en este primer webinario regional sobre el gasto tributario en los países miembros de las actividades planificadas por Panamá en el ejercicio de su presidencia pro tempore ante el Proyecto Mesoamérica ejercida en el primer semestre del año 2023. El fortalecimiento de las capacidades es parte de los compromisos que hemos adoptado en la planificación anual operativa del Proyecto Mesoamérica. Los aspectos de política fiscal y tributaria no se quedan atrás. Es muy importante para nosotros compartir las experiencias y lecciones aprendidas con el fin de contribuir al desarrollo regional. Agradecemos a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, COSEFIN, por la estrecha coordinación con la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica para hacer posible este webinario. Asimismo, agradecemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la valiosa ponencia que compartirá con la región esta tarde. Muchas gracias. Palabras del comisionado Edwin Cuevas en representación de la presidencia pro tempore del primer semestre de este año que ostentó Panamá y que recientemente en una ceremonia entregó a Colombia. Así que esta es la puerta que abre a la participación de Colombia como actual presidencia pro tempore de Proyecto Mesoamérica. Y esta tarde tenemos con nosotros al señor Víctor Gómez, comisionado adjunto por Colombia ante Proyecto Mesoamérica. Señor Víctor Gómez es coordinador de mecanismos de integración regionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Comisionado Gómez. Doctora From, muchísimas gracias. Buenas tardes para usted y todo su equipo. Muy buenas tardes para todos los presentes, para el señor Alfredo Flores de la COSEFIN y todo su equipo, para Tony Rojas, comisionado presidencial de México, con quien ya afortunadamente nos estamos viendo muy de seguido, como lo decías, y estamos avanzando en esta presidencia pro tempore. Por supuesto, a Edwin, un gusto verte nuevamente, Edwin, y a todos los presentes en esta importante reunión. Colombia apoya de manera colaborativa y propositiva las prioridades e instrumentación de políticas, acciones y proyectos que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestros países, colaborando con prácticas más justas, equitativas, garantizando resultados sostenibles sobre los ejes de trabajo del Proyecto Mesoamérica. Es por esto por lo que impulsamos el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia tributaria
invitando un diálogo regional para la construcción de un marco o un instrumento que permita contribuir a una tributación global, incluyente y sostenible. Nuestros países han enfrentado múltiples crisis, entre ellas la crisis fiscal y de la deuda, que han limitado la inversión en el desarrollo económico, social y ambiental en Mesoamérica. De esta manera se hace necesario tomar acción, no solo en la búsqueda de instrumentos financieros innovadores que permitan la liberalización del espacio fiscal para lograr mayor inversión, sino en la construcción de un marco tributario generador de mayores ingresos. En ese sentido, queremos destacar y compartir algunas buenas prácticas que Colombia ha adelantado en la materia. Nuestro país ha reconocido la necesidad de cuantificar y evaluar el nivel de gasto tributario. En este sentido, a través de la Ley 819 de 2003, establecimos dentro del marco fiscal de mediano plazo que publicamos cada año por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que debe incluir una estimación del costo fiscal de las exenciones, deducciones o descuentos tributarios existentes. Esta herramienta permite hacer un seguimiento al gasto tributario con miras a mejorar las decisiones de política pública. Asimismo, nuestro gobierno, a través de la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, redujo de forma significativa el gasto tributario, particularmente en el impuesto sobre la renta de personas naturales y jurídicas. Esto obedeció a un análisis en el que se pudo concluir que la mayoría de estos beneficios eran aprovechados por las personas de más altos ingresos, así como las compañías de mayor tamaño, lo cual repercutía en una mayor regresividad del sistema tributario. Estos avances están enmarcados en las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, reflejando el compromiso del Gobierno Nacional con la implementación de mejores prácticas en materia tributaria. Sin embargo, nos queda un camino por recorrer en términos de la evaluación del impacto que tiene este gasto tributario sobre el crecimiento económico y la equidad, que pueden llevar la implementación informada de las recomendaciones planteadas por la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. En este sentido, queremos escuchar y compartir nuestra experiencia, escuchar la experiencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y les esperamos y les deseamos una excelente sesión para el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, comisionado Víctor Gómez, que ya nos ha comentado de manera muy resumida la experiencia que ha tenido Colombia en este tema. Muy bien. Ahora me complace saludar y darle la bienvenida al secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Hacienda o Crédito Público de Centroamérica, a mi estimado secretario Alfredo Flores, quien nos estará compartiendo el resultado del informe regional sobre gasto tributario en los países miembros del COSEFIN, que luego será complementada por la presentación de la experiencia en México. Estimado secretario Flores, muchísimas gracias por compartir este informe y quiero invitar al amable público y a los enlaces que nos acompañan esta tarde a aprovechar la herramienta de chat que nos ofrece la plataforma Zoom para escribir o registrar consultas, comentarios que puedan tener. De igual manera, a los amables participantes que están en vivo a través del canal de YouTube, les invitamos también a utilizar la función de chat para poder plantear sus consultas o comentarios. Secretario Flores. Gracias. Distinguida doctora Lidia Fromm, saludo muy atentamente a los distinguidos comisionados presidenciales de Panamá y de Colombia también, a don Tony Rojas de la presidencia permanente ostentada por México. Y por supuesto, la distinguida doctora Lidia Fromm, quien hizo posible congregarnos a todos nosotros la tarde de hoy para poder compartirles este estudio en materia de gasto tributario que refleja las experiencias de los 7 países
miembros del COSEFIN, es decir, los 5 países de América Central, más Panamá, más República Dominicana, que también forman parte del proyecto Mesoamérica. Quiero comenzar reseñando que a nivel institucional, desde el año 2015, hay un memorándum de entendimiento entre nuestra Secretaría y entre el proyecto Mesoamérica para poder hacer un intercambio de las mejores prácticas sobre las áreas de trabajo que nosotros tenemos reflejados en nuestro plan de trabajo regional, que es conocido como la matriz de interés fiscal. Quiero mencionarles que a pesar de que ya ha habido larga data desde la firma de ese memorándum de entendimiento, es hasta el año 2021 y 2022, que son los años de mi gestión, donde ese memorándum se ha dinamizado y se ha traducido en acciones concretas. Y aquí permítanme reseñar de que con una actividad relacionada con los bonos de catástrofe es que nosotros iniciamos esta relación con el proyecto Mesoamérica. Le siguió después la presentación de nuestro informe macrofiscal y ahora nos complace en presentar este informe de gasto tributario regional. Con respecto al plan de trabajo de la Secretaría Ejecutiva, quiero permitirme informarles que en diciembre del año pasado se aprobó la nueva matriz de interés fiscal que está sustentada en el paradigma moderno de la política fiscal. Es decir, está relacionado fundamentalmente con la función contracíclica de la política fiscal en una perspectiva dinámica e intertemporal y en la extrapolación de dicha perspectiva a lo que es el diseño de las políticas públicas. Entonces, aquí en esta nueva matriz de interés fiscal distinguimos entre componentes centrales como son los ingresos públicos, el gasto público, la institucionalidad fiscal y la economía política de la política fiscal, y de dimensiones transversales como la dimensión demográfica, la dimensión social y por supuesto la dimensión de género. Entonces, este estudio que se les presenta en este momento se enmarca dentro del componente central de ingresos públicos, dentro del área de trabajo de exoneraciones fiscales, específicamente lo que tiene que ver con la evaluación de los incentivos tributarios, y con fortalecer de alguna manera la recaudación impositiva y la carga tributaria de una manera más eficiente y más progresiva. Entonces, este estudio fue elaborado por el licenciado Nelson Salazar, quien funge como asesor técnico de la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN, fue supervisado por mi persona, y digamos que es uno de los estudios en la región, en su tipo, pues, que pone en un ámbito comparativo las diversas experiencias de los 7 países. Entonces, tengan la libertad de comentar libremente acerca del estudio. Se lo vamos a estar proporcionando también, y se les desea a todos y cada uno de ustedes
una América por la experiencia de México. Y de internacional, la palabra, estimada doctora. Muchísimas gracias, secretario Alfredo Flores. En efecto, esta es una coordinación muy productiva entre Proyecto Mesoamérica y el COSEFIN. Gracias. Justamente porque este tema, aquellos que se relacionan con la política fiscal, no necesariamente son abordados con la profundidad o con la amplitud que es necesaria. Muy bien, continuamos entonces con la agenda y para ello quisiera cederle nuevamente el micrófono a la Secretaría Ejecutiva del COSEFIN para que puedan hacer y compartir la presentación del informe regional. Secretario Flores, muchas gracias. Doctora Lidia From, voy a proceder a compartir la pantalla. plataforma para... Okay. Adelante, don Nelson. Si fueran tan amables de confirmarme que se observa bien la presentación, por favor. La observamos. Muchas gracias. Excelente, muy amable. Bueno, antes de empezar, quisiera extender un caluroso saludo a todas las autoridades presentes y demás participantes de este webinar y expresar que me honra estar presente el día de hoy. Sin duda, este tipo de intercambios son necesarios para poner sobre la mesa algunos temas que lamentablemente por diversas circunstancias no siempre tienen la atención apropiada. Mi presentación tratará de ser lo más sucinta posible. El informe regional es muy amplio y tiene un alto nivel de detalle. Lo que vamos a presentar el día de hoy es una especie de visión a vuelo de pájaro y algunas reflexiones que hemos realizado desde la Secretaría. Y se divide en tres partes. La primera parte de la presentación consta de algunas preguntas generadoras, cuyo propósito es principalmente introducir o recordar en su defecto algunos conceptos básicos y claves en la temática de gasto tributario. La segunda parte de la presentación es la descripción propiamente dicha de la situación del gasto tributario en los países miembros de la región COSEFIN. Y finalmente, una sección de recapitulación y cierre donde tratamos de esbozar algunas conclusiones y algunas tendencias regionales. Sin más preámbulo, podemos empezar. Primero, recordando qué es propiamente el gasto tributario, ¿verdad? Estoy seguro que todos los presentes están familiarizados, pero nunca está de más traer a colación estos conceptos básicos. Estamos hablando de disposiciones especiales de los códigos tributarios, tales como las exclusiones, las deducciones, los aplazamientos, los créditos fiscales y tasas impositivas, cuyo propósito es beneficiar actividades económicas específicas o grupos de contribuyentes. El gasto tributario es un instrumento más de la política fiscal, como lo es la tributación, el gasto o el endeudamiento. ¿Para qué sirve este instrumento adicional de la política fiscal? Pues en principio no sirve para perseguir objetivos paralelos a la misma. ¿Cuáles serían esos objetivos básicos de la política fiscal? Estaríamos hablando de la provisión de bienes y servicios públicos, de los ajustes a la distribución del ingreso y, por supuesto, contribuir a la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, el gasto tributario permite perseguir algunos objetivos que son paralelos a estos tres objetivos principales. Los tenemos listados en la diapositiva que ustedes tienen presente. No pretendo leer cada uno, ¿verdad? Porque son al menos 12 objetivos paralelos, pero entre algunos de los más importantes se encuentran incrementar los niveles de inversión doméstica y atraer inversión extranjera, estimular el crecimiento y la generación de empleo,
contribuir al desarrollo de regiones que están atrasadas, promover o desincentivar la producción o el consumo de algunos bienes o servicios, proteger el medio ambiente y adoptar nuevas tecnologías, entre otros objetivos paralelos. Ahora bien, aquí estamos como un poquito adelantándonos a algo que va a salir en la presentación, pero últimamente, en años recientes, muchos países, en la región COSEFIN ahorita solo es uno, pero a nivel latinoamericano hay varios ejemplos, han incursionado en el ámbito del gasto tributario con enfoque ambiental. Es una de las cosas que hemos estado identificando. ¿Y a qué nos referimos entonces con gasto tributario con enfoque ambiental? Pues estaríamos hablando de aquellas medidas fiscales que buscan fomentar prácticas ambientalmente responsables o reducir el impacto ambiental de las actividades económicas tradicionales. Más adelante vamos a entrar un poco en detalle, ¿verdad?, sobre cómo se cuantifica y qué países lo han cuantificado y con qué propósito, ¿verdad? Pero más o menos esta es la idea general alrededor del gasto tributario con enfoque ambiental. Ahora, importante, ¿por qué debería un país medir su gasto tributario? Ya nos lo decía el señor Víctor Gómez, me parece, de la presidencia pro tempore de Colombia, que Colombia ha tomado la decisión de tomar cartas en el asunto al respecto, y es una decisión que alabamos y que respaldamos. Existen al menos 4 motivos, aquí ustedes los tienen un poco más desarrollados, yo ahorita los voy a mencionar, pero existen al menos 4 motivos por los cuales un país se beneficia de medir su gasto tributario. El primero es evaluar la eficacia de las políticas fiscales. El segundo es evaluar la equidad de los sistemas tributarios. Un tercer motivo sería ayudar a evaluar la sostenibilidad fiscal propiamente dicha. Y un cuarto motivo, estaríamos hablando de que mejora la transparencia fiscal. ¿A qué nos referimos entonces con evaluar la eficacia de las políticas fiscales? Nos referimos a medir el gasto tributario. Al hacer esto, el gobierno puede evaluar si estos incentivos que fueron otorgados están logrando los objetivos propuestos. Decíamos en una lámina anterior de que algunos de los objetivos son estimular el crecimiento y la generación de empleo, por ejemplo. Pero uno de nuestros principales hallazgos en este estudio es que efectivamente no todos los incentivos tributarios son igualmente efectivos para fomentar ni la inversión, ni el empleo, ni el crecimiento. Hay algunos que son preferibles sobre otros. Y eso viene de la mano con este primer motivo para que justifica, ¿verdad?, por qué un país debe medir su gasto tributario. En segundo lugar, cuando hablamos de evaluar la equidad de un sistema tributario, a lo que nos estamos refiriendo es que el gasto tributario beneficia a ciertos grupos de contribuyentes, a menudo en detrimento de otros. Al medirlo entonces, el gobierno puede determinar si el sistema tributario es justo y equitativo o si no lo es. Y por lo tanto, evaluar cómo cerrar esa brecha hacia la equidad tributaria. Con respecto al tercer motivo, que es evaluar la sostenibilidad fiscal, podemos decir que en términos prácticos y empíricos, el gasto tributario reduce los ingresos fiscales del gobierno. En tal sentido, al medirlo, el gobierno puede evaluar si es capaz de permitirse mantener esos incentivos fiscales a largo plazo o, si en su defecto, es necesario realizar algún ajuste a los mismos. De esto también vamos a hablar más adelante porque hay algunos ejemplos interesantes en la región COSEFIN. Finalmente, el último motivo de peso, ¿verdad?, que tiene un país para querer medir su gasto tributario es, por supuesto, mejorar la transparencia fiscal. El gasto tributario se implementa a través de exenciones y deducciones que pueden ser difíciles de rastrear y a menudo de entender. Si los gobiernos se preocupan por su medición, están necesariamente contribuyendo a la transparencia fiscal. Ahora bien, después de esta breve introducción, de este repaso de algunos conceptos básicos, podemos entrar propiamente a la descripción de la situación del gasto tributario en la región COSEFIN.
Voy a describir nuestros países sin ningún orden de preferencia, simplemente es un orden alfabético, empezando por Costa Rica, luego El Salvador, ¿verdad? Entonces, no hay aquí ningún juicio de valor sobre lo que vamos a presentar. En el caso de Costa Rica, que por cierto, quiero traer a colación de que es el único país que en la actualidad en la región COSEFIN cuantifica el gasto tributario con enfoque ambiental. En el año 2020, el gasto tributario se ubicó como en una magnitud del 4.15% del PIB. Como ustedes pueden observar en pantalla, ya vamos a ver algunas tablas donde está un poquito más en detalle. El gasto tributario está fuertemente concentrado en el gasto de aquellos impuestos que son de carácter indirecto, representando aquí el IGB-IVA un 2.29% del PIB. Costa Rica vendría a ser parte de los países de la región COSEFIN que nosotros hemos identificado que tienen una tendencia hacia la baja en cuanto al peso del gasto tributario con respecto al PIB. Entrando un poco más en materia, y una de las cosas que más, por supuesto, llama la atención en el caso de Costa Rica, podemos observar que sus mediciones incluyen el llamado gasto tributario con incidencia ambiental. Por lo tanto, a mí me gustaría tomarme un momento para describir en palabras de los informes que publica la hermana República de Costa Rica, a qué nos referimos y qué estamos midiendo ahí. El Ministerio de Hacienda de Costa Rica identifica lo que llaman un gasto tributario que puede tener incidencia ambiental positiva, neutra o negativa. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en principio, el ejercicio práctico consiste en identificar las líneas de gasto tributario que están relacionados con el ambiente, para que esto facilite en consecuencia la toma de decisiones al tener claro quiénes son los beneficiarios y cuáles son los montos de tales actividades. En ese sentido, ¿a qué nos referimos con una incidencia ambiental positiva? Bueno, lo tenemos aquí en pantalla. Estamos hablando de desgravaciones tributarias o actividades económicas cuyos impactos observables o presumibles, esto es importante, son positivos sobre la política ambiental, es decir, contribuyen de manera positiva. ¿A qué nos referimos con incidencia ambiental neutra? Serían disposiciones sin efecto significativo en el medio ambiente o sin información disponible o suficiente para determinar su impacto ambiental. Y como pueden deducirlo, la incidencia ambiental negativa se refiere a aquellas desgravaciones tributarias creadas con otros objetivos de política pública, no necesariamente ambiental, pero que en la práctica tienen que efectos potencialmente negativos o ya confirmados como negativos sobre el medio ambiente. Esta es una particularidad que nosotros destacamos en nuestro estudio porque Costa Rica en lo que tiene que ver con medio ambiente sin duda está a la vanguardia y en el tema del gasto tributario pues no es la excepción. Ahora vamos a nuestro país sede, ¿verdad? El Salvador. Y lo que más llama la atención en el caso de El Salvador son dos cosas. Primero, El Salvador, a diferencia de Costa Rica, es uno de los dos países de la región COSEFIN en donde nosotros identificamos una tendencia al alza en el gasto tributario. Nótese, por favor, la tendencia entre el año 2014 y 2020 que podemos observar en pantalla. En años recientes, esta tendencia continúa. Pero por supuesto continúa por algunas razones que lo justifican, como el interés del Estado salvadoreño en promover algunas inversiones. Recientemente este año se aprobó una legislación que brinda gasto tributario propiamente dicho para empresas del sector de las tecnologías de la información, ¿verdad? Existe un deseo de instalar cierto tipo de empresas en el país y esto por supuesto está motivando que el gasto tributario esté al alza. ¿Por qué menciono esto? Porque luego vamos a ver el caso de Honduras y los motivos por los cuales el gasto tributario crece en Honduras son muy distintos a los motivos por los cuales crece en El Salvador. Entonces, a pesar de que ambos países presentan una tendencia similar, que es al alza,
sin duda los motivos que lo justifican son muy diferentes. En pantalla tenemos una descripción más a detalle sobre la distribución del gasto tributario, ¿verdad?, en El Salvador. Tal y como podemos observar, en el caso del gasto tributario que se desprende del IVA, este representó en el último año disponible para El Salvador, es el 2020, 2.08% del PIB, mientras que el gasto tributario del impuesto sobre la renta representó 2.35% del PIB, que en consecuencia obtenemos que para el año 2020 el gasto tributario total fue de 4.43% del PIB en el caso de El Salvador. Ahora vamos a hablar de la hermana República de Guatemala. Guatemala tiene una particularidad, que es otra de las cosas que nosotros destacamos en el estudio. Guatemala es el único país de la región COSEFIN en donde nosotros logramos observar, digámoslo así, una especie de estabilidad en cuanto a la magnitud del gasto tributario con respecto al PIB. El resto de los países se enmarcan o en una tendencia al alza o en una tendencia a la baja. Guatemala escapa a esas dos opciones y nosotros encontramos que realmente en el periodo de estudio, que es del 2015 al 2021, el gasto tributario ha sido bastante estable. Incluso considerando pues la presencia del shock, ¿verdad?, del COVID-19. Como pueden observar en pantalla, el gasto tributario en Guatemala se ubicó en el año 2021, que es el último año disponible cuando hicimos el informe, en 2.8% del PIB, bastante más bajo que en los dos casos anteriores de Costa Rica y El Salvador. Esta magnitud se ha mantenido bastante constante. En el periodo de estudio pueden observar que en 2015 estaba en 2.7% del PIB, en 2018 2.6% y en 2020 2.7%. Entonces Guatemala lo que tiene es una fuerte estabilidad en cuanto al peso del gasto tributario con respecto al PIB. Entrando un poco más en detalle, como es claro, lo tienen aquí en la tabla en pantalla, el gasto tributario en Guatemala está fuertemente concentrado en aquellos impuestos indirectos, principalmente en el IVA, en el impuesto al valor agregado. Ahora vamos a describir rápidamente la situación del gasto tributario en la República de Honduras. Tal y como mencioné anteriormente, Honduras junto con El Salvador son los dos países de la región COSEFIN que presentan una tendencia del gasto tributario al alza. Adicionalmente a ello, en el caso de Honduras, destaca que es el país de la región COSEFIN con el gasto tributario más elevado. En el año 2022, también quiero hacer aquí una aclaración que estas son estimaciones, todavía no son los datos finales, pero para el año 2022 se estimó que el gasto tributario sería equivalente al 7.6% del PIB, muy por encima del promedio regional y siendo el país con el gasto tributario más alto. Ahora, mencioné previamente que el caso de Honduras era muy diferente al de El Salvador, a pesar de que ambos mostraban una tendencia al alza. En el caso de Honduras, ustedes pueden observar de que a pesar de que ya tenía un nivel elevado de gasto tributario, podemos ver en 2017 que era de 6.8% del PIB, se elevó aún más. Las autoridades afirman en la actualidad que este nivel tan elevado de gasto tributario, es decir, esta otorgación de beneficios tributarios que es relativamente atípica para la región en la que estamos, se origina o obedece a las consecuencias del golpe de Estado que sufrió este país, ¿verdad? Ya hace algunos años. En la actualidad, el Servicio de Administración de Renta de Honduras, el SAR, ha remitido en abril del presente año al Congreso de este país la llamada Ley de Justicia Tributaria, cuyo uno de sus principales propósitos es la revisión, ¿verdad?, del gasto tributario en general para tratar de normalizarlo y corregir esta tendencia al alza y estos niveles atípicos a nivel regional. Entrando un poco en detalle, sin ánimo de ser demasiado exhaustivo, podemos ver en pantalla, ¿verdad?, la composición del gasto tributario por tipo de impuesto.
siendo el más relevante en este caso el gasto tributario que se desprende del impuesto sobre las ventas. Voy a pasar esta parte un poco rápido para que podamos cumplir a cabalidad los tiempos y procederíamos a describir la situación del gasto tributario en la República de Nicaragua. Nicaragua se une a otros países de la región identificando una tendencia, aunque un poco menos pronunciada, pero hacia la baja en cuanto al peso del gasto tributario respecto al PIB, a pesar de que en el último año registramos, ¿verdad?, un leve incremento. En el año 2021, el gasto tributario en Nicaragua representó el 4.85% del PIB. Y como pueden observar en la diapositiva que se está mostrando, está altamente concentrado en el gasto tributario del IVA. Sin embargo, esto no nos cuenta la historia completa. Como podemos, aquí está, esta es la tabla que les quería mostrar. Como pueden observar, sí, el gasto tributario se concentra fuertemente en el IVA, pero es en el IVA de alimentos, que es lo que nosotros observamos ahorita en pantalla. ¿Qué nos dice eso? Que la orientación de este instrumento de la política fiscal claramente tiene un objetivo social y está tratando de beneficiar específicamente al rubro de los alimentos. Junto con Costa Rica, ¿verdad? Y los demás países que voy a describir a continuación, Nicaragua estaría dentro de la tendencia hacia la baja en términos generales, ¿verdad? En términos muy generales, del peso del gasto tributario con respecto al PIB. Pasando a la hermana República de Panamá, aquí tenemos algunas consideraciones que hacer, que son parte, ¿verdad?, de las reflexiones que nosotros realizamos en el estudio. En primer lugar, Panamá tiene uno de los gastos tributarios más bajos de la región, cercano al 3% para el último año disponible que tuvimos para este estudio, que fue el año 2019, donde fue equivalente a 3.09% del PIB. ¿Concentrado en cuál impuesto? Concentrado en el llamado impuesto ITBMS. Ya vamos a ver cuál es. Ahora bien, ¿dónde estamos concentrando el gasto tributario o dónde se observa concentrado el gasto tributario en Panamá? Primero, hablemos del gasto tributario del impuesto sobre la renta. Claramente está concentrado sobre la renta jurídica, no sobre la renta de personas naturales como pueden observar en pantalla, pero continúa siendo inferior al impuesto a la transferencia de bienes, ¿verdad? Como se mostró aquí en el gráfico de la diapositiva anterior. Una de las observaciones que nosotros hacemos en el caso de Panamá es que la periodicidad con la que se publican los boletines tributarios en donde se ubica la información del gasto tributario está un poco por debajo del promedio regional. Entonces nosotros una de las cosas que hacemos es hacer un llamado a fortalecer estas capacidades, para lo cual por supuesto la Secretaría siempre está a la orden, para lograr que se publiquen los datos más o menos con una periodicidad acorde al promedio regional. Finalmente, describiremos la situación del gasto tributario en la República Dominicana. En República Dominicana, en el año 2021, el gasto tributario fue equivalente al 5% del PIB. La República Dominicana se ubica casi en el promedio regional. ¿Y dónde está concentrado ese gasto tributario? Principalmente en impuestos indirectos. Lo vamos a ver en una tablita que tenemos ya a continuación. Solo quiero hacer la acotación de que la República Dominicana, junto con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, están dentro de los países donde nosotros identificamos una tendencia hacia la disminución del peso del gasto tributario con respecto al PIB. Ahora, ¿dónde se concentra? Si ya dijimos que está concentrado en impuestos indirectos, pues ¿en cuál de todos? Estaríamos hablando del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, el ITBIS, perdón. Y totalizamos, como ya mencionamos, un 5% del PIB en el último año disponible, ¿verdad? Ahora, creo que usted me dirá, doctora From, si estamos bien con los tiempos, he tratado de cumplirlos con la mayor cabalidad posible.
Solo quisiéramos compartir algunas reflexiones de cierre y algunos elementos que, aunque los he ido mencionando a lo largo de la presentación, los quiero traer a colación nuevamente pues para contribuir a la discusión posterior. En primer lugar, nosotros hemos realizado un ejercicio que trata de sistematizar la situación del gasto tributario en la región, pero este ejercicio es inherentemente imperfecto. Queremos que nuestro estudio sirva como una especie de línea de base, como un punto de partida para una discusión más amplia, pero comprendemos, por supuesto, que al no existir una definición única de gasto tributario y al tener alguna, bueno, los países no miden el gasto tributario de manera perfectamente homogénea, sí son muy similares las metodologías, pero sí existen también diferencias. Entonces lo que nosotros estamos puntualizando es que esto debe servir como una referencia, pero no debe considerarse de ninguna manera como una camisa de fuerza, ni mucho menos debe considerarse estos datos como que sean perfectamente comparables. Finalmente, quisiéramos puntualizar los siguientes hechos. Identificamos 3 tendencias regionales. Costa Rica, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, como ya mencioné, se encuentran con un peso del gasto tributario respecto al PIB a la baja. El Salvador y Honduras sucede lo contrario, está al alza, con la acotación de que las circunstancias de ambos países son muy diferentes y los motivos detrás de estos incrementos también lo son. Y finalmente, una Guatemala que escapa a estas 2 tendencias y se mantiene estable en el tiempo. También nosotros puntualizamos el hecho de que la complejidad regional e internacional influye muchísimo en las decisiones sobre el manejo de este instrumento de política fiscal que es el gasto tributario. Y quisiéramos cerrar con la recapitulación de los hitos nacionales más importantes. Honduras con el gasto tributario más alto de la región y al mismo tiempo, que también es una cosa que queremos destacar y queremos rescatar, a pesar de que Honduras es el país con el gasto tributario más alto de la región, también, y aplaudimos esto, ¿verdad? Es el único país de la región en donde nosotros pudimos constatar la presencia de estudios publicados de costo-beneficio sobre el gasto tributario, realizados principalmente para algunas zonas francas, pero existen y están a disposición del público, lo cual ayuda, ¿verdad? Por supuesto, a una discusión amplia con otros sectores. Costa Rica, como ya fue mencionado, es el único país de la región que estima el gasto tributario con incidencia ambiental. No lo está estimando desde hace muchos años. La primera estimación de este gasto tributario con enfoque ambiental fue en el año 2020, pero ya marca un hito en la región. En el caso de Nicaragua, saludamos y aplaudimos que el gasto tributario esté fuertemente orientado al sector de los alimentos, es decir, que tenga ese espíritu social. La República Dominicana, por supuesto, dentro de una estrategia más amplia en la búsqueda de grado de inversión, pues se ve reflejado esto también en la forma en que se utiliza el gasto tributario. Y finalmente, en El Salvador, identificamos que el gasto tributario, aunque no es perfectamente parejo, no está concentrado de forma importante ni en impuestos directos ni indirectos. A esto simplemente añadiría los comentarios que ya hice sobre la política que se está implementando en El Salvador para atracción de inversiones de empresas de tecnología. Me despido de esta presentación dejándoles pues el llamado a descargar nuestro informe y leerlo con más calma y en pantalla tienen un código QR. Para los interesados, pues lo pueden escanear con sus teléfonos y los va a llevar directo al enlace de descarga. Estimada doctora From, yo no tengo nada más que agregar, nada más extender mi agradecimiento por el espacio brindado y por el tiempo. Espero haber finalizado y no haberme extendido demasiado. Y de nuevo, saludar y agradecer a los participantes por su presencia y por el interés en estos temas que nos competen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Nelson Salazar, asesor en el COSEFIN, y gracias, secretario Flores, también por esta disposición. Este es un tema muy, muy interesante, y cuando podemos hacer esta mirada comparativa, nos damos cuenta que el espacio regional es, por naturaleza,
el lugar donde se puede conversar, donde se puede intercambiar, donde podemos incluso revisar formas de trabajo para quizás actualizar las metodologías que estamos utilizando en nuestros países. La intención de hacer esta presentación es tener esta mirada holística a esta sistematización que es tan valiosa, que ha sido impulsada por el secretario, realizada con el expertise y esa capacidad que tiene Nelson Salazar, y pues creemos que es un parteaguas para poder empezar ese diálogo sobre cómo se define a nivel regional el término de gasto público, qué se entiende por gasto público, y también quizás ir avanzando un poco hablando sobre metodologías. Eso creo que es lo aspiracional, pero es un excelente punto de partida. Así que queremos añadir a esta mirada la experiencia y los datos de México. Posteriormente podríamos también incluir información sobre Colombia, que bueno, el comisionado Gómez ya nos comentaba sobre disposiciones en la normativa del país, y esto pues también se suma a este panorama que estamos conociendo esta tarde. Así que yo quisiera darle el micrófono a México, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y le doy la bienvenida al director general de Planeación Económica, al señor Víctor Hugo Vázquez, quien estará haciendo la presentación de la situación en México. Director Vázquez Cortés, sea bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lidia, por el micrófono. Antes de comenzar, saludo con gusto a las autoridades del proyecto Mesoamérica, a los países miembros y a mi colega, también a Nelson, por la presentación. Fue muy enriquecedora el comparativo. Y por el beneficio del tiempo, compartiré un poco la experiencia de la Secretaría de Hacienda con respecto a los gastos tributarios. Aquí en México, me gustaría abordar este tema en 4 dimensiones. La primera es, y como ya se ha mencionado en parte, es la parte de estabilidad social, la parte para atraer inversiones y generar empleo, también el tema de equidad y el tema para incrementar los ingresos. Permítanme, con base en estas 4 dimensiones, poder compartir 4 ejemplos prácticos que aquí en México hemos llevado a cabo y poder compartirles algunos datos mismos que son públicos y que con gusto, acabando el evento, los podemos compartir o podemos enviárselos si hubiera alguna duda o algún tema en el que les gustaría ahondar. El primero es, y con esto comienzo, dada la controversia que se generó bastante el año pasado, es la parte de usar los gastos tributarios y darle el enfoque de estabilidad social. Ante los altos precios del petróleo, como algunos de ustedes sabrán, México exporta petróleo, particular pesado, pero también importa gasolinas. Esto tiene, ante los altos precios que se observaron en 2022 por la acumulación de choques, el COVID, la guerra en Ucrania principalmente, y bueno, y ahora que estamos en el tema de las altas tasas de interés, se ha creado bastante volatilidad en el tema de materias primas. En particular, las gasolinas han tenido un fuerte incremento, y pues eso ha permeado en el sector real de la economía. En particular, nosotros aquí en México tenemos un impuesto, un gravamen, que se llama Impuesto Especial de Productos y Servicios enfocado a la gasolina. Lo que hacemos es, se da un subsidio que en términos estrictos es una renuncia recaudatoria para poder contribuir a minorar los altos precios de las gasolinas. En 2022 tuvimos una pérdida recaudatoria por más o menos 400,000 millones de pesos, que es equivalente a 1.4% del PIB. Sin embargo, como les mencioné, nosotros también exportamos petróleo. Entonces, eso fue un cierto beneficio, dado que pudimos compensar esta pérdida con ingresos del petróleo, que fue más o menos el mismo monto, 400,000 millones de pesos, 1.4% del PIB. ¿Por qué menciono que
que esta medida fue un tema de estabilidad social. En 2017, aquí en México, exacto, aquí en México, en la pasada administración incluso, se decidió optar por liberar un poco el precio de las gasolinas, dado que el precio está relativamente contenido aquí en México. Se decidió liberar y lo que sucedió fue un tema de protestas sociales, bastante descontento social, una caída en la confianza del consumidor impresionante y una caída en la confianza en el consumo, perdón. Lo que se buscó en esta ocasión, en 2022, y todavía se está buscando en 2023, para poder aminorar estos altos precios del precio de la gasolina, pues fue intervenir. Fue la Secretaría de Hacienda, a través de estas renuncias recaudatorias por medio de este impuesto especial a productos y servicios de gasolinas, que se abrevia como IEPS, se lograron aminorar estos precios y con esto tener un efecto en el sector real de la economía. Y menciono que ha sido bastante controversial, dado que pues lo primero que se viene a la mente es que subsidiar las gasolinas o optar por una renuncia recaudatoria en las gasolinas, pues tiene un efecto regresivo, como decimos los economistas. Es decir, vas a favorecer a los que mayor ingresos tienen y vas a perjudicar a los que menos ingresos tienen. Sin embargo, en la Secretaría de Hacienda aquí en México, discrepamos un poco de esa perspectiva. Consideramos que incluso esta medida sirvió para fomentar estabilidad social. Tenemos algunos datos que me gustaría compartirles. Estimamos que la inflación en 2022 se logró evitar un incremento de 4 puntos porcentuales. El pico se alcanzó en septiembre en 8.7. De no haber implementado este subsidio, estimamos hubiera sido alrededor de 12% la inflación. Con esto logramos, obviamente, que la política monetaria fuera todavía más restrictiva. Logramos aminorar esa parte. Estimamos que de no haber dado este estímulo, la política monetaria o la tasa de interés de referencia hubiera sido unos 300 puntos base más elevada. También logramos evitar una caída en el consumo. Nuestras estimaciones son de 1% del PIB, 215,000 millones de pesos. Y logramos evitar una confianza una pérdida en la confianza del consumidor. Tal vez algunos dirán que, bueno, al momento en que tú bajas los precios de las gasolinas, pues lo que estás incentivando es que se demanden mayores gasolinas, por ejemplo. Sin embargo, tampoco lo observamos. Nelson Salazar incluso mencionaba que había que evaluar la eficacia de estas medidas, y en ese sentido, bueno, se evaluaron esas medidas y nos dimos cuenta que tampoco la demanda de gasolinas en 2022 tampoco rebasó el promedio histórico que tenemos en más o menos de 2010, 2006, 2012, tampoco rebasó ese umbral. Una parte también tuvo que ver con cierta ligera caída en la actividad económica. Sin embargo, no vimos ese efecto regresivo o contraproducente que incluso se esperaba el haber subsidiado las gasolinas, y al contrario, logramos mitigar un poco la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. Solo por dar 2 datos adicionales, en México hemos estimado que 60% de las mercancías se transportan por vía terrestre. Es por ello que también apoyar con esta renuncia recaudatoria también consideramos que iba a ser benéfico. Y también en ciertas zonas, por ejemplo en la Ciudad de México, aquí tenemos una gran zona conurbada, ¿no? Es decir, estas entidades que rodean a la Ciudad de México, gran parte, donde hay gran sector de la población, viaja hacia la Ciudad de México, que es un sector servicios, y viene a trabajar prácticamente. Entonces, el subsidiar también o aplicar esta renuncia recaudatoria, para ser precisos, pues también creemos que fomenta y beneficia un tanto a los menores deciles y que mitiga este efecto un tanto regresivo. Entonces, quise comenzar con este caso del IEPS de las gasolinas, dado la controversia que ha creado un tanto en México, y que sí un poco han tenido la oportunidad de seguir un poquito la prensa aquí en nuestro país. De seguro han escuchado hablar de este tema, y bueno, es para compartirles esa postura que tenemos aquí nosotros. La segunda dimensión, y como igual se ha mencionado anteriormente, es atraer inversiones y generar empleo, efectivamente. De seguro, en los países latinoamericanos tenemos este pecado original que se llama en algunas regiones, que es la trampa de pobreza,
Es decir, las grandes empresas no invierten en ciertas zonas. En el caso de México es principalmente en la zona sur-sureste. Las grandes empresas no invierten ahí porque no hay las condiciones. No hay buena educación, no hay capital educativo, no hay carreteras, no hay infraestructura. Y dado que no hay infraestructura y no hay carreteras, pues las empresas deciden no invertir. Entonces, es un círculo vicioso, es una trampa de pobreza, la cual también se le llama, es un problema de coordinación económica, si me permiten también un poco el tecnicismo, y creemos que para romper este círculo vicioso, pues es el Estado el que tiene que intervenir a través de la inversión pública. Y aquí el segundo ejemplo que quiero poner es la parte del corredor interoceánico. El objetivo de esta administración, de este gobierno, es poder en la parte más estrecha del país, que es entre Oaxaca y Veracruz, que es decir, entre el Golfo de México y el Océano del Pacífico, poder crear ahí un lazo, poder crear ahí un vínculo, un corredor, para poder canalizar mayores exportaciones y poder exportar hacia el este de Estados Unidos, que como ustedes saben, el comercio de México está bastante conectado con Estados Unidos, 80% de nuestras exportaciones van para allá, 60% de nuestras importaciones vienen de Estados Unidos, y principalmente eso está enfocado en 4 o 5 países: Texas, Michigan, Illinois y California. Lo que queremos ahora es diversificar un poco el mercado, el comercio, e ir un poco más hacia el este de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aparte de que se estén creando ciertos polos de desarrollo, se está invirtiendo en telecomunicaciones, fibras ópticas y ciertas carreteras, caminos y demás para poder crear una mejor ruta comercial. Lo que se está haciendo también es dar incentivos fiscales, estímulos fiscales que son parte de estos gastos tributarios. Son 3 muy puntuales. El primero es exentar el ISR a las empresas en los primeros 3 años, se exenta en su totalidad, y si cumplen con ciertas métricas de empleo, bueno, se puede extender esto hasta el 90%. Se está dando una exención al IVA también, y se están dando mecanismos de depreciación acelerada para poder fomentar la inversión. Entonces, con esto mencionar también esta segunda dimensión que buscamos aquí en México, que es fomentar la inversión privada a través de la inversión pública, y con esto poder canalizar un mayor comercio y poder aumentar la actividad económica de México. Y principalmente enfocarnos en el sur-sureste, que es una zona en particular que preocupa a esta administración, dado el rezago, el cual ha estado por años y que no ha sido atendido en años pasados. El tercer rubro es la parte de la equidad. Consideramos también que el gasto tributario es un mecanismo también para fomentar la equidad. Y en este sentido, el caso que les traigo es el caso del IVA tasa cero a productos de gestión menstrual. Son productos para las mujeres y las familias de bajos ingresos. En particular, el IVA se reduce de 16% a 0% para toallas femeninas, tampones y copas menstruales. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Lo que buscamos con esto es, de nueva cuenta, proteger el poder adquisitivo de las mujeres, de las niñas, adolescentes y de las familias. Se ha optado incluso, y nada más para comentarlo, creo que no está de más, nos han preguntado también por qué no se elimina el tema, el IVA tal cual, y por qué no una tasa cero. Consideramos que si exentamos el IVA tal cual, lo que podríamos tener aquí es una pequeña repercusión en el cual, dado que las empresas no pueden acreditar el IVA de producir estos bienes, entonces podría haber un efecto contraproducente en el cual, dado que no lo pueden acreditar contra sus gastos, entonces se tendría el precio, en lugar de lo que buscamos es disminuirlo, el precio se elevaría. Es por ello que se optó por esta estrategia de 0% en lugar de exentarlo. Hasta el momento, la verdad es que la pérdida recaudatoria ha sido mínima, ha sido de 0.02% del PIB, son 330 millones de dólares, ojo, redondeando más o menos, y las últimas estimaciones que tenemos es que estos productos han disminuido en un 10% aproximadamente. Entonces, hasta ahorita, pues, comentar que lo que buscamos es estabilidad social, así atraer inversiones y también buscar la equidad. Y por último, el tema del incrementar los ingresos. En México, al inicio de esta administración, se comentó sobre la posibilidad de, a mitad de esta administración, 2020-2021, hacer una reforma fiscal
para poder incrementar los ingresos, incrementar la base tributaria. Actualmente México tiene una base tributaria muy baja comparado con países pares, es aproximadamente del 14% con respecto al Producto Interno Bruto, y esto, como ustedes ya bien lo han mencionado, pues esto limita tanto nuestra capacidad de respuesta como nuestra capacidad de ejercer un mayor gasto, tanto en inversión pública como en gasto en desarrollo social. Sin embargo, como también se mencionó en 2020, pues cayó la pandemia, las condiciones económicas cambiaron, no fue fácil. 2021 hay nuevas elecciones en México, la situación política cambia y como hay algo muy importante es que esto es política económica, no solo es económica, sino también es política y no podemos omitir las fuerzas que existen también en el Congreso, la capacidad de negociar y más que nada una reforma fiscal siempre es bastante controversial, tanto porque influye sector público, hogares, empresas, etcétera. Entonces, lo que esta administración ha buscado, y esto se ha hecho desde un inicio, son aumentar los ingresos no recurrentes. Es decir, lo que se ha buscado es trabajar por medio de la eficiencia recaudatoria, es decir, combatir la evasión y la elusión fiscal para poder incrementar los ingresos tributarios. Y los resultados han sido bastante positivos, han sido bastante prometedores. Hemos logrado incrementar en 2 puntos porcentuales del PIB los ingresos tributarios. Pasaron de 12% al inicio de 2018, que es cuando comenzó esta administración, hasta la fecha a 14%. Es decir, estos 2 puntos porcentuales del PIB es prácticamente una reforma fiscal. ¿Y cómo se ha hecho? Bueno, en general, contra medidas contra la evasión y la elusión fiscal. En particular, lo que se ha hecho es evitar el tráfico ilegal de gasolinas. Mencionaba en un momento que nosotros somos un país que exporta petróleo, importa gasolinas. Se había dado un tráfico ilegal de gasolinas de manera brutal. Lo que se buscó fue minimizar esa parte. También nosotros tenemos bastante comercio con Estados Unidos. También se dio bastante, estaba dando tráfico ilegal de ciertas mercancías en el cruce con Estados Unidos. Entonces se implementó algo que se llama carta aporte de manera digital, de tal manera que estas empresas o comercializadoras que cruzan la frontera se pudieran evitar ciertas duplicidades y ciertos contrabandos, por ejemplo. Algo muy importante es que se evitaron la compensación, algo que se llama compensación universal. Había empresas que reportaban grandes pérdidas y al momento en que consolidaban con otras pequeñas que tenían resultados positivos, en el neto sus resultados eran negativos y por tanto pues había que devolverles impuestos. Y por último, las facturas falsas. Se encontraron grandes factureras, grandes empresas que daban facturas falsas y pues obviamente a final de cuentas pues había que devolverles aquí se llama SAT, Sistema de Administración Tributaria, tenía que devolverles más impuestos a estas empresas falsas, ¿no? Con facturas ficticias, y eso, pues, a fin de cuentas, mermaba los ingresos tributarios del país. El gobierno de esta administración ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido, y actualmente, como les comentaba, creo que los resultados han sido bastante positivos. Entonces, en aras de beneficio del tiempo, concluyo nada más comentando que, bueno, y por último, complementando el dato que mencionaba mi colega Nelson Salazar sobre cómo estaban las estimaciones de la renuncia recaudatoria, nos comentaba Nicaragua, Panamá. En México la renuncia recaudatoria está como en 4.2% del PIB, más o menos el total. Y si gustan más adelante les puedo compartir el documento que desde 2002 de manera anual se comparte hacia el Congreso dónde están estas renuncias recaudatorias, en qué rubros, en qué parte del IVA, en qué parte del ISR, etcétera. Entonces, concluyo mencionando que, bueno, durante esta administración compartimos nuestra experiencia en que hemos buscado hacer uso de esta política tributaria, de esta política del gasto tributario, con cierto balance. Sí buscar la estabilidad social, atraer inversiones y equidad, pero también seguir fortaleciendo la eficiencia recaudatoria para poder aumentar la capacidad y la respuesta del Estado. Entonces, concluyo y bueno, agradezco de nueva cuenta a las autoridades por permitir compartir la experiencia de la Secretaría de Hacienda y pues quedamos abiertos si hay alguna duda adicional, con todo gusto podemos ahondar más adelante. Muchísimas gracias. Agradecemos la información que ha presentado Víctor Hugo Vázquez, director de Planeación en la Secretaría de Hacienda de México. Bien, estamos invitándoles
a que puedan registrar consultas, comentarios a través de la herramienta de mano levantada o bien a través de la disposición de chat que nos ofrece YouTube y también Zoom. Tenemos un comentario de parte de Ana María Acosta de la Cancillería de Colombia y nos comenta lo siguiente: buenas tardes, aprovechamos la ocasión para invitar a nuestros colegas a participar en la primera cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación incluyente, sostenible y equitativa, que se llevará a cabo el 27 y 28 de julio en Cartagena, Colombia. Y ahí en el chat podrán encontrar la liga para descargar más información acerca de esta importante cumbre. Muchísimas gracias, Ana María Acosta de Colombia, por esta extensión de la invitación. Muy bien, estamos atentos a consultas, preguntas. Bien, creo que no tenemos consultas o comentarios. Quiero invitarles a que puedan nuevamente participar en lo que ha sido este webinario, aprovechando la plataforma de Cooperación Sur-Sur, Cooperasur. En Cooperasur tenemos un repositorio en el cual están alojados todos los ciclos, las conferencias, los webinarios, los talleres, y este webinario no es la excepción. Así que ustedes lo podrán encontrar en la plataforma Cooperasur. Les invitamos a que puedan acceder a ella y encontrarán ahí cargada las presentaciones y el webinario completo. Lo van a poder encontrar ahí. Muy bien, tenemos el enlace a este repositorio en el chat. Muy bien, no vemos comentarios o consultas. Por tanto, estamos cerrando ya este importante webinario, sumamente interesante, muy enriquecedor. Y quiero agradecer a las autoridades de Proyecto Mesoamérica que hoy nos han ofrecido sus mensajes, a la presidencia permanente ostentada por México, a la presidencia pro tempore del primer semestre, Panamá, a la presidencia pro tempore actual que ostenta Colombia. Muchísimas gracias por acuerpar esta iniciativa. Este webinario en particular forma parte de un ciclo de webinarios regionales que estaremos invitándoles a participar, ya que es importante tematizar estos asuntos y principalmente llegar al diálogo y llegar a pasos de avance en materia de política fiscal y tributaria. Como nos decía el director Vázquez, la política económica no solamente es económica, es también política, y de ahí que este diálogo también debe escalarse a otros niveles. La cumbre a la que nos ha invitado Colombia es un buen espacio para continuar el hilo conductor de estos temas. Muchísimas gracias al secretario Alfredo Flores de COSEFIN, a Nelson Salazar y a cada uno de ustedes que ha hecho quórum en esta oportunidad. Muchísimas gracias también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, Víctor Hugo Vázquez, por la información tan interesante que nos ha compartido esta tarde. Bien, estamos entonces todos atentos a la próxima invitación y que tengan una feliz tarde de día martes. Hasta luego. Muchas gracias, Gracias, Lidia. hasta luego. Un saludo a todos. Muy buena tarde. Gracias. Un placer. Un saludo. Saludos, muchas gracias.